Vamos ahora con José Chevasco, a quien le doy la bienvenida. Él es exoficial mayor del Congreso. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Usted ha redactado un artículo que se llama Decodificador Político, que me parece interesante porque tiene puntos bien concretos respecto a cómo mejorar la imagen de nuestro Congreso. La primera pregunta que le quiero hacer es si usted cree que este resultado de esta encuesta, este desprestigio, es solamente por la repartija, es solamente por el caso del señor Obregón, que dicen a ellos que es lo que ha desbordado, ¿no? Creo que es una sumatoria de cosas a lo largo, no solo de este Congreso, sino también de los anteriores. Creo que la percepción ciudadana amplía el concepto de corrupción. Creo que la corrupción, en este caso, no está ligado al manejo de recursos públicos. Los parlamentarios no manejan dinero. Sin embargo, la percepción ciudadana es en cuanto al comportamiento de los congresistas. Un comportamiento desde el punto de vista individual privado, porque hay muchos parlamentarios que cometen errores en su vida privada y al ventilarse públicamente genera un malestar en la población. Y por otro lado, el comportamiento público del congresista como político. Creo que la suma de ambas conductas generan en la población un sentimiento negativo que ha sido pues transportada a esta encuesta en el que lamentablemente, y lo digo como exfuncionario del Congreso y como peruano, califican a nuestro Parlamento como una de las instituciones más corruptas del país. Pero ellos han aludido al tema del no manejo de presupuesto como primera defensa, ¿no? Hay que estar diciéndoles en varias oportunidades acá que no es eso lo que la gente percibe. Eso como primer punto. Ahora, usted ha aludido acá a otro tema, la exportación de la vida privada en público. Esos casos que hemos visto, digamos, de escándalos, que no quiero recordar puntualmente, me remiten a los controles que hacen los partidos políticos en general de las personas a las que quieren proponer como congresistas. O sea, y si a eso le sumamos lo que usted dice, que como políticos tienen mala conducta, entonces su conclusión es, ¿a quién estamos poniendo? ¿A quiénes tenemos como candidatos? Cierto. Creo que el primer responsable es el partido político. Creo que en los partidos políticos tienen que haber reformas que permitan que manden al Congreso o postulen hacia el Congreso gente ejemplar, gente con pergaminos en el aspecto político. Fíjense ustedes, como que cuando vamos a un restaurante, ¿no? Tenemos un menú y una lista de propuestas del restaurante para poder comer y nosotros decidimos. Así es. Correcto. En las elecciones los partidos políticos presentan también su menú con una lista de candidatos y los electores elegimos sobre esa lista de candidatos. Y si de esa lista hay personas que no tienen una trayectoria política, muchos llegan producto de un éxito en el aspecto empresarial personal. Así es. ¿Deportivo? Deportivo, personal, artistas. Artístico, de todo. Entonces ellos exhiben esos pergaminos porque han sido pues de alguna manera conocidos por los medios de comunicación por su actividad privada. Van a un partido político, el partido por la popularidad que tiene esa persona a nivel regional o nacional los admite en su lista y el elector, casualmente por esa popularidad de los medios de comunicación, los elige. Sin embargo, llegan al Congreso por 5 años, en el Congreso no se ven temas artísticos pues todo el tiempo, tampoco se ven temas de carácter deportivo todo el tiempo. El Congreso aprueba leyes muy importantes para el país, la ley de presupuesto, financiamiento externo, etcétera, 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 y los parlamentarios, si bien es cierto, gozan del voto popular, pero no tienen el pergamino académico que les dé solidez y fundamentación para el trabajo que van a realizar en las comisiones. Es otro punto también muy importante. ¿A usted le ha pasado en su experiencia, a mí me ha pasado en la suya, que le dicen, he venido a aprender en el Congreso? Sí, sí. En otros países con unas democracias más sólidas, el ciudadano llega al Congreso luego de haber pasado por diversos cargos políticos desde el municipio de su región. Han sido regidores, concejales, alcaldes, y luego de una trayectoria a nivel político llegan al Congreso, porque se supone que el Congreso es la máxima institución política de un país, de un Estado, donde se debe construir ciudadanía y no destruirla, como es lo que está sucediendo. Ahora, hace poco en la entrevista que tuviste anteriormente con 2 dignos congresistas, ellos manifestaban pues que nadie quiere estar metido en la política porque lo ven mal. Claro. La imagen que se proyecta del político es la negativa y nuestras generaciones que vienen atrás y que van a gobernar el país dentro de muy pocos años, no quieren saber nada de la política. Como si la política fuese algo dañino y no nos damos cuenta que la política es la que permite que los países crezcan, generar gobernantes
y pues todo lo que conlleva las decisiones públicas en este aspecto, ¿no? Y que es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pues, Hablan de lógico. repelen la política como si fueran los chicos, ¿no? La repelen como si fuera otro planeta y son parte de... Claro, porque no saben que ellos, por ejemplo, cuando se visten, es producto de la importación de ropa, y la importación es producto de las políticas arancelarias y es producto de una política económica que permite el intercambio de bienes y servicios con el mundo. Y eso es política, pues. Y si la educación mejorara, pública y fuera buena, estos chicos irían a un buen colegio público. Exacto. Gracias al cambio de las leyes para que tengamos una Y política... todas son decisiones políticas. Así Y eso que dices tú, Ana, está dentro de lo que es la ley de educación, que es producto de una decisión política. Entonces, empecemos por enseñarle a la gente que la política no es mala, que la política permite que los países crezcan o no. Y eso depende de los conceptos ideológicos y otros asuntos, ¿no?, que van más allá de esta conversación. Ahora, que tenemos. estos congresistas decían algo que usted más o menos esboza, pero que le quiero pedir su opinión respecto otra vez de la gente. Ellos decían, ¿no? Por ejemplo, el congresista Mora decía, yo me voy y me piden polo. Me piden polo porque si no, no se quedan, son de otros partidos políticos y después me piden puente, me piden hasta que les construya el río. Entonces, ¿qué pasa también con la gente y qué al interior, por ejemplo, del país, y cómo hacer para que se interesen? Eso es culpa también de los propios políticos. Yo he participado en una campaña electoral, bien es cierto, a nivel municipal, pero me di cuenta que en las campañas electorales, el candidato, alcalde en estos casos, iba al meeting y en el meeting esbozaba muy poco sus planteamientos respecto a lo que quería de la ciudad. En el meeting se dedicaban en principio a regalar bateas con alimentos, polos, rifas, bingos. Llegaba el candidato, y eso pasa también en las campañas para el Parlamento, da 3 palabras, realiza el bingo, se pone a bailar, baila con la gente un guayno, una cumbia, o lo que sea, y se despide y se va. Dios mío. El nivel es Entonces, paupérrimo. ¿y eso es por qué? Porque también nuestro sistema permite que el voto sea obligatorio. A eso iba, o sea, si el político habla, para que usted explique ya, si el político habla y empieza, estas son mis propuestas, porque la gente se va. Se va. Así. Porque es gente que no, su prioridad en la vida no es el tema político porque tiene otras necesidades primarias sin resolver. Entonces, si el voto es libre, quienes irían a votar serían las personas que están informadas y conscientes del voto. No importa que voten pocos, pero que voten bien. Pero, por ejemplo, exacto, si usted dice, ¿no? Voto libre, que no sea obligatorio, y vamos a escoger un presidente con un 20% de votación. No importa. Pero esos 20% es un voto consciente, un voto informado, cosa que no sucede. Actualmente las personas que no están informadas votan y distorsionan la elección. Por eso es el Parlamento que tenemos, no solamente es un tema del Parlamento de ahora, es un Parlamento también de los de atrás, donde la mayoría de personas no están... Y mira, yo he sido empleado del Parlamento desde los 80 y como conserje que era, tenía que estar parado para llevar los cafés y esas cosas en el Senado de la República. ¿Usted empezó como conserje? Yo empecé como conserje, entonces me tocaba a mí servir los cafés y las gaseosas en el hemiciclo del Senado. Y yo me deleitaba con los discursos de Mario Poraro Ugarteche, de Carlos Malpica. Eran discursos ideológicos. Eran discursos que daban gusto oírlos y uno aprendía. Entonces, a diferencia de muchas personas que me dicen, hoy yo voy al Congreso y no encuentro buenos discursos, no encuentro el discurso político. Y eso es producto, pues, de que las personas que están ahí podrán ser exitosos en la industria, podrán ser exitosos en el deporte, podrán ser exitosos en sus actividades primarias, profesionales, pero la política es más que eso. La política es tener una ideología, tener un concepto, tener una decisión de lo que el país que queremos, una visión grande, de una visión de estadista. El verdadero político no está pensando en las elecciones siguientes, el verdadero político está pensando en el país del futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que construir y eso tiene que hacer el Parlamento, tiene que reflexionar sobre su rol. Creo que los partidos políticos tienen que ayudar también en esto y también los líderes políticos de los partidos. Creo que hay una labor que queda en lo que queda de este Congreso, de poder crear una conciencia realmente del Parlamento que el Perú necesita. ¿Cómo puede hacer congresistas que trabajan y que hacen bien lo suyo para, digamos, no sé qué palabra utilizar, levantar el nivel, aupar,
digamos, dar pautas a sus compañeros que no hacen, pues, que no tienen pues un buen papel. No va a dar nombres, pero más o menos ya sabemos quiénes son. Porque si estos solos, si los buenos solos se preocupan por salir adelante, siempre van a quedar los malos en el Congreso dando vueltas. Nosotros sabemos cómo funciona eso y eso puede echar a perder todo. Y la verdad es que todos queremos que el Congreso recupere nivel. Claro, para empezar, el parlamentario tiene que ser consciente que él ya no es él. El parlamentario tiene que ser consciente que él ya es parte de la opinión pública y que sus actos privados también son noticia. Entonces su conducta tiene que ser ejemplar desde que sale de su casa. No puede chocar un carro, no puede pasar sobre luz roja, porque eso genera una imagen negativa del Congreso. También tiene que pensar de que él está emitiendo mensajes todo el tiempo, desde cómo se viste hasta cómo habla. El parlamentario tiene que ser consciente que en todo momento ya no dicen el nombre de la persona que se porta mal, dicen ese congresista se porta mal. Cuando el ciudadano dice, ese congresista se porta mal, lo que está haciendo es involucrar a todos en un mismo saco, como lo acaban de decir nuestros amigos parlamentarios. Entonces la imagen del Congreso va generándose negativa por las actitudes individuales de cada congresista. En segundo lugar, el Congreso tiene que ser ya en su conjunto más transparente. Creo que los temas como la repartija, creo que los temas como el blindaje a los expresidentes de la República, creo que los asuntos ligados a congresistas que tienen sanciones judiciales sin ejecutar, congresistas que tienen denuncias por violación, congresistas que tienen denuncias por no pagar a las urnas sus impuestos, esto va generando pues un desconcierto y una incertidumbre y un sinsabor. Entonces, los parlamentarios tienen que ser transparentes, buscar las mejores formas de diálogo con transparencia. El presidente del Congreso ha mencionado la posibilidad de crear una gerencia administrativa para hacer mejor estos temas. ¿Usted qué le parece? Mire, en la historia moderna del Parlamento, el cargo de gerente general no es extraño al Congreso. Durante mi gestión como oficial mayor y hasta el año 2003 o 2004, desde el año 1993, existió la Gerencia General del Congreso, con el propósito de que tenga una autonomía en el manejo de las cuentas del Congreso, de manera que no había injerencia de la política en los actos de la administración. En mi época, y qué pena que lo tenga que decir yo, no había injerencia de los políticos en la administración. El servicio parlamentario se mantenía en una autonomía. El presidente de esa época y yo como oficial mayor, recuerdo claramente, el presidente Yoshida me dijo, mira Pepe, tú vas a administrar el Congreso, te robas un clip y vas preso. Yo me dediqué a administrar el Congreso como oficial mayor con la ayuda de un gerente general y un director general de administración y los parlamentarios se dedicaron a hacer política, porque ellos fueron elegidos para hacer política. En la actualidad esto ya no existe, hay una injerencia política en la administración, existen, y tengo que decirlo yo como ciudadano también no puedo dejar de decir, que existen inclusive personas que pertenecen a partidos políticos que están dentro del servicio parlamentario y distorsionan la institución del Congreso. Entonces, estas personas que tienen todo el legítimo derecho de trabajar, pero tienen que ser producto de una carrera administrativa para poder llegar a los niveles importantes en el Congreso. ¿A qué se refiere? A la gente que meten a trabajar. Exacto, ¿no? Porque eso toman gerencias, toman departamentos. Actualmente el presupuesto del Congreso bordea... Eso también es percibido como corrupción. Pues. Sí, pues, son 500 millones de soles. Mi primo, mi tío... tenemos un parlamentario que hizo que la hija de su pareja pues sea contratada. Entonces, la corrupción es más que el manejo público. La corrupción es el tema ético, de la ejemplaridad del congresista, que tiene que ser ejemplar, éticamente firme y sólido. Entonces, volviendo al tema, el Congreso tiene un presupuesto de 500 millones, tiene 2.300 empleados. Entonces, la gente va al Congreso, me cuenta, los que asistan, me dicen, Pepe, veo oficinas con 30, 40, 50 personas. Usted ha propuesto una liposucción de empleados. Sí, yo creo que es necesaria reducir. Eficiencia, más eficiencia, menos personal. Un cuerpo con menos volumen es más ágil. Y nosotros sabemos cuando tú vas y quieres bajar de peso, qué parte de ti no puedes, o sea, qué parte de ti prescindes y puedes ser más ágil. Si me quito la grasita, que yo la tengo también en forma acumulada, seré más ágil. Y bien, las instituciones también tienen grasa.
las instituciones también hay que hacerle liposesculturas. Las dietas no son suficientes. En este caso aquí ya el quirófano. Entonces creo que el Congreso tiene que reducir su aparato administrativo también, dotarle al oficial mayor de autonomía. El oficial mayor, por tradición, debe ser el funcionario que, al margen de los temas políticos partidarios, emite opiniones dentro del reglamento y la Constitución para salvaguardar casualmente la institucionalidad del Congreso, que los funcionarios formen parte de una carrera administrativa. Creo que esto hay que fortalecerlo y porque la gente percibe de ello. Creo que hay que mejorar el manejo de la comunicación del Congreso. Creo sí, usted mencionaba en su artículo cosas que son reales. Hay gente que trabaja dentro del Congreso, hay proyectos interesantes, conversatorios interesantes, pero es que la imagen es tan mala que eso está tapado. Exacto, no se sabe comunicar. La comunicación es permanente y creo yo que en mi época había un grupo de gente que salía sin congresistas a proyectar y explicar qué hace el Congreso, para qué sirve, cuáles son sus funciones. Entonces lo que se trataba era de fortalecer la institucionalidad del Parlamento sin importarnos qué persona existiese en ese momento en el Congreso de la República y tuvo buenos resultados, tanto así de que en esa época nosotros capacitábamos funcionarios del extranjero, capacitábamos parlamentarios del extranjero, y hayamos hecho una descentralización de toma de decisiones en la administración. Para aquellos que conocen un poquito de esto, nosotros aplicábamos un organigrama matricial, que quiere decir que todos son responsables de la toma de decisiones. No había embudos y esas cosas para que las cosas sean más ágiles, pero también, Anita, abundando en el tema, creo que también el Congreso precisa de reformas en el manejo de las comisiones, por ejemplo. No es posible de que cada año elijamos nuevos miembros. Para elegir comisiones nos demoramos un mes en el Congreso. Sí, es un pleito eterno. La que te doy, la que te toca, la que te conviene, yo te canjeo por esta. Uy, qué barbaridad. Entonces, no, me toca economía, no, fiscalización, no, y me toca educación, no. Entonces, eso también es percibido pues por la población como algo negativo. Entonces, si sumamos un mes por año, por 5, entonces hablamos de 5 meses que el Congreso le dedica a organizarse. Si elegimos comisiones para 5 años, asunto resuelto. Puede haber una continuidad y un control. Claro, también, ¿no? Y los parlamentarios ya no deben pertenecer a 3 comisiones, suficiente que pertenezcan a una comisión, para que se especialicen en el tema, porque pasan de la comisión 1 a la 2, a la 3, no termina una sesión, están pasando a la siguiente, no termina la siguiente, están pasando a la otra. Bien. Y no hay una especialización. Creo yo que las reformas tienen que ser tanto a nivel de funcionamiento del Congreso y tanto a nivel del servicio parlamentario. Bien, José, muchas gracias por haber venido usted a traernos estas ideas en positivo. A ti. Muchas gracias. La invitación, buenas noches.